Buenas noches. Vamos a retomar entonces, vamos a leer nuevamente para repasar donde habíamos quedado. ¿Quién quiere leer? Yo leo, Dale. dice las repercusiones de la realidad finita. La entera prolongación de la existencia representa una transferencia de los potenciales a los actuales dentro de las asociaciones absolutas de la identidad personal. Entre las muchas repercusiones de la actualización creadora de lo que podemos citar. Primero, respuesta en la vida, la aparición de los tres niveles de la suficiencia experiencial, de la suficiencia del espíritu personal, el potencial para la Te suficiencia. oye, te oye bastante electrónica la voz. Estoy hablando con todo el volumen. Bueno, ahí sí me escucha mejor, ¿no? Sí, Sí, ahí sí, claro. Bueno, Ahí. entonces la respuesta a la deidad, la aparición de los tres niveles de la supremacía experiencial, la actualidad de la supremacía del espíritu personal en Abuna, el potencial para la supremacía del poder personal en lo que será el gran universo y la capacidad para alguna desconocida función de la mente experiencial que actúa en algún nivel de supremacía en el futuro universo maestro. Dos, la respuesta en el universo. Lo que ocurre en la activación de los planes arquitectónicos para el nivel espacio espacial del superuniverso y esta evolución aún está presentando por todas partes de la organización física de los siete superuniversos. Tres, la repercusión en la forma de las criaturas. Esta, esta repercusión a la promulgación de la realidad finita dio como resultado la aparición de seres perfectos de la orden de los habitantes eternos de Abona y de antecesores, perdón, ascendedores evolucionarios perfeccionados desde los siete superuniversos. Pero alcanzar la perfección como experiencia evolucionaria, eh, tiempo poro creadora, no, perdón, temporo creadora, implica algún distinto de perfección como punto de partida. Por lo tanto, aparece la imperfección en las creaciones evolucionarias. Y este es el origen del mal potencial, la maladaptación, la desarmonía y el conflicto. Todas estas cosas son inherentes al crecimiento evolucionario, desde los universos físicos hasta las criaturas personales. Cuarto, la respuesta en la divinidad. Esta respuesta a la imperfección inherente en el retraso de la evolución se revela en la presencia compre- compensadora de Dios el séptimo, por cuyas actividades lo que se está perfeccionando es integrado tanto con lo perfecto como lo perfeccionado. Este retraso temporal es inseparable de la evolución, que es creatividad en el tiempo. Debido a ella, así como también a otras razones, el poder todopoderoso del Supremo se basa en los éxitos de la divinidad de Dios, el séptuple. Esta demora de tiempo permite la participación de la criatura en la creación divina, haciendo que las personalidades en forma de las criaturas se vuelvan socios con la deidad en la obtención del desarrollo máximo. Aún la mente material de la criatura mortal de este modo se toma socio con el ajustador divino en la dualización del alma inmortal. Dios séptuple también provee técnicas de compensación para las limitaciones experienciales de la perfección inherente, así como también
para compensar las limitaciones pre, preascensionales de la imperfección. Gracias, Willy. Nos faltaba entonces el 4 nada más, ¿no? Cuarto, sí. La respuesta en la divinidad. Ujú. Sí, acá meten a Dios el séptuple, que es una escalera, ¿no? Es Padre, Hijo, Espíritu, en la mitad, haciendo como bisagra, como El ser supremo. conectando lo infinito con lo finito, está el Ser Supremo. Y luego más abajo están los otros tres peldaños que se llaman también los creadores supremos, que son los siete espíritus rectores, los ancianos de los días y los eh, Micaeles y ministras divinas. Los hijos creadores. Ujú, y los creadores y sus consortes. Y aquí definen como evolución como creatividad en el tiempo. Llamémoslo así. ¿No será que esa palabra, esta demora de tiempo, está como mal traducida? Retraso temporal. Y retraso temporal y más abajo dice demora en el tiempo. Veamos cómo está en el original. 105.6. Mm, time lag, dice el primero. Sí, el retraso. mm, un desfase, sí, un retraso. ¿Y cómo aplicaría allí el retraso? Porque el retraso si algo tuviera que haber llegado antes y no llegó, pero aquí en este caso no. Yo creo que es el retraso arriba en la evolución. En inglés dicen, bueno, hay tres partes, ¿no? Y en las tres usan time lag. O sea, acá, bueno, ahora no me escribe. Bueno, ahí donde dice al principio, retraso en la evolución, es en el original dicen time lag. O sea, sí, un desfase de tiempo. Luego, donde dice este retraso temporal es inseparable, ahí también es time lag. Lag es como en jet lag, que es cuando viajas a un país con otra eh, Los horario. longitud, otro uso horario. Entonces, los horarios de sueño y vigilia se te trastocan. Eso es jet lag. Aquí es time lag. Y luego del séptuple, esta demora de tiempo permite también. En inglés dice, this time lag makes possible. Entonces, ese retraso o ese desfase es porque nosotros nos vamos a demorar en ser perfectos, mientras que Abona, por ejemplo, ya es perfecto. O sea, el plan es que seamos perfectos, pero somos demoraditos. Entonces, causamos un,
Sí, como un retraso, un desfase, un freno. Entender se puede entender cuando se dice es que eso es demorado, ¿sí? Sí, porque se demore atrascando, ¿sí? Sí, No se te su oye, tiempo. no se te oye tan nítido, Wilson. Sí. Hace un rato ya lo tenías. Calibrado. Bueno, seguiría Ahí, aquí, quietico. ahí está. Entonces, Dale. dice, esta demora de tiempo permite, o sea, lo que yo trato de entender es que eh, todo ese tiempo que se gasta la criatura en ascender permite que nos unamos con el ajustador de pensamiento, ¿sí? Y seamos uno solo, hasta, hasta que se vuelve eh, eso, uno solo con el Padre, uno solo con el ajustador, ¿sí? Y esa es la realización o esa es la aspiración del Dios séptuple, es que todos ellos participaron en la creación de todo esto y que yo como alma logre esa unión con el ajustador de pensamiento es como una elevación suprema del Dios séptuple, ¿sí? Que se logró su propósito personal, es hacer que todos nos unamos con este ajustador de pensamiento. Y trato de entender que sea así. Y la participación de la criatura, dicen, es lo que permite ese retraso de tiempo en general. Es que esa participación de la criatura es la esencia de la ascensión. Sin esa experiencia de la criatura, no podrá comprender y no podrá ascender. Quisiera como pegarme lo que dijo Wilson, por ejemplo. Si yo cambio de que esta respuesta a la imperfección inherente a la demora en evolucionar, o sea, de nosotros, o sea, no es que haya un retraso en sí, sino que me voy a demorar, Sí. como Wilson lo planteaba. Entonces yo me demoro, entonces por eso mientras yo me demoro, entonces me traen el que me va a acompañar en esa demora, en esa tardanza en volverme eh, perfecto, bueno, evolucionado. Entonces me ponen al Dios el séptuple. Sí, Yo lo miraría a lo contrario, Normita. El Dios el séptuple pone todo para que la criatura experimente y logre esa ascensión y se una con el ajustador de pensamiento. y se Pero es que toma su eso, tiempo. pero se toma su tiempo. La criatura puede tomarse su tiempo porque tiene allí el que lo está compensando mientras logra esa evolución. Ahora, ahí hay inherente un libre albedrío que permite que se pueda equivocar algunas veces y eso retrasa. Sí, yo te entiendo que de pronto retraso puede ser una palabra que se interpreta en sentido negativo. Ujú. Entonces, en, en inglés, las tres veces que aparece retraso es time lag, ¿no? Estoy buscando acá sinónimos de time Literal. lag y sería como ventana, intervalo, pausa, espacio, interino, interespacio, interludio, interrupción, discontinuidad, paréntesis, interregnum, intermisión, entracto, eh, brecha, hiato, suspensión, descanso, mm, discontinuidad, lapso, receso, subintervalo. Lo, lo opuesto sería un continuo, una continuidad,
una progresión continua, una procesión continua. Ujú. Entonces es decir, hasta que se complete el Supremo, hasta que lleguemos todos al nivel de perfección de luz y vida, va a transcurrir un tiempo. Pero Andrés, mira, Entonces, ese intervalo de tiempo desde que aparecen los siete superuniversos hasta que llegan a ese momento de luz y vida de todos. Eso es lo que aquí ellos tradujeron como retraso, pero podría ser como el interino o De todo eso que leíste, la- por lo menos en la primera frase, si yo lo cambio por lento, me da mucha luz en esa primera frase. Sí, lento, pero yo no dije lento. pero pero, yo sí lo encontré. pero póngale cuidado, si se lee repercusiones de la realidad finita, si uno dice la primera es la respuesta en la deidad, la segunda respuesta es en el universo y repercusiones en la forma de la criatura, casi que esos son de insofacto, son, aparecieron, ¿sí? Eh, pero ya la respuesta en la divinidad, que eso sí ya implica esa evolución desde que aparece el alma hasta que se une con el ajustador de pensamiento. ¿Cuál ¿Sí? Entonces, divinidad? ¿Respuesta allá, en qué divinidad? Dice la respuesta en la divinidad. ¿Allá a qué se está refiriendo? O o sea, sea, lo que yo me voy a demorar en volverme divino. sí, a que hasta, o sea, yo me vuelvo relativamente divino cuando me uno con el ajustador de pensamiento. Sí. Ok. No, pero ahí dice que es Dios el séptuple. La respuesta en la divinidad dice, se revela en la presencia compensadora de Dios el séptuple. En la O sea, introspección. Dios, yo entiendo que Dios el séptuple es la respuesta o el mecanismo de ajuste con que reacciona la divinidad en vista de que va a haber un desfase de tiempo o una diferencia de tiempo entre el momento en que inician los siete superuniversos y el momento en que se perfeccionen. Ujú, ¿Qué está primero? Está primero, o sea, no es que aparezca el Dios séptuple. El Dios séptuple se genera primero y basados en eso empieza la evolución, empieza la experiencia de la criatura y hasta que se une con el ajustador de pensamiento, ahí se logró el éxito del Dios séptuple, ¿sí? Porque ujú, es eso que se diseñó, eso que se formó, todo lo que se propuso, ya es. Sí, y por eso, pues, sí, tiene un proceso y tiene pues, tiempo. Y es demoradito, o sea, demoradito puede demorarse 1.000 millones de años, 2.000 millones de años, yo qué sé. Bueno, Divinidad es, dice el prólogo, que es sinónimo de unidad. O- Entonces, acá fijémonos que el título es las repercusiones de la realidad finita, o sea, al decretarse que exista lo finito, ¿qué consecuencias tiene eso? Entonces, esta cuarta consecuencia es que lo finito se va a demorar en ser perfecto. ¿Ok? No es que se decrete lo finito, que el Padre diga sed perfectos e instantáneamente lo finito diga listo y ya fuimos perfectos. y mire, Entonces, aquí, eso es un retraso, eso es un factor temporal que no se puede evitar. O sea, es que ahí es donde entra el factor tiempo, ¿sí? Lo que ajá. hablábamos la vez pasada. Entonces, el factor tiempo, incluso ahí si la demora del tiempo permite, bueno, ya, demora, permite la participación de los seres humanos, por decir algo, en la creación divina, haciendo que estas personalidades, en forma de criaturas, ya que nosotros nos volvamos socios con la deidad en la Sí, obtención del desarrollo máximo, ¿sí? sí, no hay que Y verlo en el sentido negativo, es lo que ellos están tratando también de explicar. Es un desfase sí,
pero es un desfase pues que así fue planeado. Ujú, Incluso ahí abajo Y, dice, y nos sirve a nosotros y además aparece Dios el séptuple también para ayudarnos porque eh, para poder cerrar esa brecha. Y entonces, de esa manera, el futuro, que es la perfección, con la actualidad, que es la imperfección, no están como en contradicción, no son realidades incompatibles, digamos, ¿no? ujú, Y por eso hay una unidad en la imperfección actual y la perfección futura. Son parte como del mismo proceso. Y por eso usan la palabra divinidad, creo yo, porque divinidad quiere decir que no se ha perdido la unidad. es que puede hablarse de perfección teórica y perfección real, ¿sí? Pero las dos son perfección, ¿sí? O el yo soy no, no experiencial y el yo soy experiencial, ¿sí? Eh, pero son el yo soy. O sea, nosotros en este momento somos esa divinidad en perfección, en potencial de perfección, ¿sí? Pero son, porque es que, ¿qué hay? ¿Cuál es el propósito del ajustador de pensamiento? Es a que nosotros logremos esa comprensión, esa experiencia y seamos relativamente, a poner palabras mías, ¿no? Relativamente iguales a este ajustador de pensamiento que nos podamos volver uno solo, que somos concordantes en la frecuencia, concordantes en la sabiduría, concordantes a este nivel humano, ¿sí? Y eso se logra a base de pura experiencia, a base de puro ascenso. ¿Ok? Pero Hola, ¿quién? Carito. Ah, sigue, sigue. No. Carolina, buenas noches. Bueno, ya no está escuchando Bueno, por ahora. bueno, seguro se va a traer en consulta. Ve, yo aquí tengo un temita adicional. Dice aquí, a ver, ¿dónde fue que vi? Que esa demora de tiempo, esta demora de tiempo permite la participación de la criatura en la creación divina. Entonces me parece chévere porque como que le dan tiempo a la criatura para que empiece a expresar esa divinidad poco a poco, porque si fuera isofacto que nos volvieran divinos, no tendríamos tiempo de experimentar, digamos, el proceso de volvernos divinos. el Porque, solo hecho de ser experiencia ya está involucrado el tiempo. sí, pero lo interesante es que nosotros estamos participando de esa creación divina Sí, exactamente. y somos socios con la deidad con mayúscula. Me llama la atención el, los dos títulos del número uno y del número cuatro. La respuesta en la deidad y la respuesta en la divinidad, porque así se llama el capítulo, el libro, ¿no? El documento se llama, mm, yo acabo de No, ver, pero son dos cosas diferentes. no, son deidad y realidad, claro, porque, La deidad es diferente a la divinidad, porque es que la deidad ok, es como esa primera manifestación de esas divinidades supremas, de la Trinidad, lo que fuera, ¿sí? Y acá abajo ya es la realización de esa divinidad, ¿no? O de esa, o sea, como la divinización de esa deidad, pero en nosotros. O sea, son, como lo que estaba diciendo ahorita Andrés, uno es el que es perfecto existencial y este es perfecto en experiencial.
Sí, la deidad es Pero pues el nivel de supremacía, ese nuestra aparece experiencia. ese aspecto de la deidad con su respectiva personalización, que es Dios el Supremo. Y el número dos es algo material, ¿no? Es como lo físico que aparece. Para, que para mí ese ya es la aparición, sí, de la energía, ¿sí? Que es la que va a permitir sea el espacio donde se va a hacer la experiencia. Luego aparece la forma en la criatura. Pues, lo pongo una palabra más, no sé si sea así, el alma, donde aparece el alma, aparece Se la te oye gente de muy Abona, bajito, Wilson. donde aparece la gente de Abona y aparece la gente, los seres humanos, por decir algo. ¿Sí? Primero, la respuesta a la deidad, donde aparecen estas supercriaturas. Luego aparecen los universos. Luego aparecen Abona, estos seres, y aparecen las criaturas como nosotros. Y abajo ya es esa realización, o sea, ya con el tiempo se logró esa primera respuesta a la deidad. Pero, digamos, uno se puede enfocar en el destino, pero lo interesante a veces no es como la película del guerrero, ¿cómo se llama? Bueno, El guerrero solitario, el camino del guerrero, sí. el camino del guerrero. Lo interesante no es tanto el final, sino el destino, sino el camino. Porque eso es lo que está haciendo Dios el séptuple. Dios el séptuple ya no hace nada al final cuando ya se obtiene la perfección. El ¿Sabe cómo me trabajo imagino yo? está es en el camino, ¿sí? Sabe cómo yo me idealizo? Como es arriba es abajo, es que Dios es séptuple, pone la universidad con todos los salones, con todos los profesores, con todo el pénsul, con o sea, todo listo para que se dé. Y Exacto. entra la criatura y se graduó en la universidad. Esos dos es es la realización de ese Dios séptuple, ¿sí? Se logró. Ajá. Es lo que yo puedo entender así ya. Sí, exactamente. Pero ahí le falta el objetivo de la primera parte de Dios del Seto. Él, El- en la perfección, él dice, bueno, toda esta gente va a ser perfecta y pone los modelos y pone, digamos, todo a disposición para que eso se logre. Pero es un logro muy amplio, muy, eh, como se dice, muy indefinido, una potencialidad con una descripción muy alta. Entonces llegan las criaturas, los creadores supremos y son los que vuelven, construyen la universidad, construyen los profesores, construyen todos los sistemas para que ese plan de arriba, que es perfecto, se pueda cumplir o se pueda uno acercar a él. Pero yo lo concibo de esta forma, Normita. El Dios Supremo es la realización del estudiante graduado. Él recoge los grados, pero él Por no eso hace. ahí, en ese momento, es la esencia del Dios Supremo, porque no, se o sea, logró, o sea, se logró, sí, primero, una universidad con unos salones, con un programa, con unos profesores, con todo lo disponible y todo el pensum y toda cosa. Esa es una primera realización del Supremo. Pero ya cuando los estudiantes se graduaron, esa es ya ese ser supremo en pleno, que se logró, todo eso que se ha pensado, que se diseñó, Tiene la ya colecta está aquí. allí. pero Eso yo sí. insisto en que Hola, Carito. Hola, buenas noches. Qué pena hasta ahorita entrarles, pero es que justo cuando iba a entrar me entró una llamada. ¿Cómo les ha ido? Bien, Carolina, muy bien. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Y en No qué ande bien. andan? Aquí sacándonos los sesos para entender las repercusiones de la realidad finita. Las repercusiones de la realidad finita. Sí, entonces estamos dando un ejemplo ahí.
tratando de encadenar los cuatro aspectos que ponen ahí, cómo se relacionan Sí, unos con otros, ¿sí? sí. Eh, pero hubo un punto, si tú miras en la mitad del párrafo del cuarto punto, dice la respuesta del cuarto punto, en la mitad dice, esta demora del tiempo permite. Entonces entramos como en discernimiento, ¿por qué es demora? ¿Sí? Entonces estamos Ujú. hablando de que o sea, un atismo que podría ser era que no es demora porque esté retrasando, sino porque eso es demorado, que es diferente, ¿sí? O sea, Ujú. hay un lapso de tiempo para que Se se necesita logre, tiempo para el logro. sí, Claro, los de allá no necesitan tiempo, nosotros sí. exacto. Entonces, por eso habla que la respuesta a la divinidad hay una demora, ¿sí? Cuando, ¿sabes? Mi discernimiento. La respuesta a la deidad, que es la respuesta a la Trinidad, por decir algo, eso es isofacto. La respuesta al universo también, bueno, o sea, hay un tema de tiempo, pero es parte de la creación material, que Ujú. no es o sea, no es la esencia de la creación. La esencia de la creación es la fusión de la criatura con el ajustador de pensamiento, para que Claro. luego eso se vuelva, eh, finalmente termine Pero como yo hay lo soy. una acotación por criaturas. Hay que entender seres humanos, Sí, seres intermedios, sí, 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 ángeles, sí, 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 incluso sí, Micaeles y ministras. Sí, sí, o sea, se le da la opción a todo. sí, todos tienen, o sea, está bien esa aclaración. Criaturas es todos los actores Los que tuvieron un eh, Sí, comienzo. que tuvieron, sí. exacto, que tuvieron una acción frente a eso. No, la Tierra en sí misma tiene una acción de suministrar, Ujú. pero esa es como una herramienta, medio de que suministra energía para que el Ujú. alma o la mente más bien adquiera comprensión y esa comprensión es la que alimenta el alma. ¿Sí? Bueno, señor Andrés, usted nos iba a mostrar ese cuadro. Este es el cuadrito que siempre ponemos. Sí. Eh, digamos, el Supremo, el Ser Supremo, tiene su personalidad, que es Dios el Supremo, ¿no? Que se la da a la Trinidad, que dice el libro Mm, que existe desde los tiempos de Abona. Y mm. luego le dan una mente, la mente suprema se la da el Espíritu Infinito para que pueda empezar a recopilar y a analizar toda la experiencia de él y de todos los siete superuniversos. Entonces en ese momento empiezan a ser el Supremo Todopoderoso. Pero él no podría crecer en ese aspecto de poder experiencia si nosotros no tuviésemos lo que tú decías hace un rato, mecanismos de tener escuelas, maestros, un pensum, Sí. un sistema diseñado. Eso, No, los aportes de las criaturas, de todas las criaturas, de las criaturas que tenemos ese principio y que somos criaturas materiales, porque Él está aprendiendo con nosotros y nosotros le damos la consistencia a lo que Él es. sí. Entonces, por eso él depende del trabajo de los creadores supremos, Claro. porque sin ellos no podríamos experienciar, ¿no? No tendríamos Ujú, la carrera ascendente. Por eso lo que tú dijiste es tal cual, Wilson, es como una universidad, como ujú. las instalaciones, los profesores, bueno, todo. Entonces, eh, esos son como los tres peldaños de abajo, los siete espíritus rectores, los 21 ancianos de los días y los 700.000 más reservas de Micaeles y ministras divinas. Sí. Y Y ahí abajo están todas las criaturas. ujú, entonces, esa respuesta a la divinidad son estos siete niveles Ujú, y integran, claro, uno se puede imaginar cuando ya esté todo terminado, pero incluso ahora esa integración se va produciendo pues poco a poco, ¿no? O sea, es como mirar ya el producto por fuera terminado, la casa, pero la casa tiene detrás de las paredes tubos y cables y una cantidad de cosas. No es solo la fachada de lo que uno ve, ¿no? Pero para que ujú, esa fachada ya esté terminada, detrás hubo logro, progreso, lucha, dificultades.
Y todo eso es parte de ese proceso en que nos acompañó, digamos, o nos está acompañando Dios el séptuple en todos sus niveles. Sí, Entonces hay una integración en todo es un solo, es como una línea, desde la imperfección hasta la perfección. Pero, pero de pronto, de esta forma, Andrés, primero es una línea de arriba hacia abajo, que es perfección, ¿sí? Que baja y se forma la Trinidad, baja y crea esta parte del Dios Supremo y baja y continúa hasta que llega a los Micaeles, donde está, por ejemplo, Micael de Nevadón con su proceso crístico. Hasta ahí se generó, ese es el Dios séptuple que tiene todas las condiciones ya en la universidad, con sus profesores, su pensum, todo eso, y en enero, ¿sí? Y luego viene una raya que empieza a subir, que se empieza a formar ese ser supremo. Sube, 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 hasta que llega el Padre arriba. Ese es el Supremo Todopoderoso, ¿ok? Porque se logró una experiencia descendente y una experiencia ascendente. Se logró una experiencia existencial hacia abajo y una experiencia, perdón, se logró unos eventos existenciales hacia abajo y unos eventos experienciales hacia arriba. Y ese Supremo Todopoderoso es la unión de los dos. Hubo, por decir algo, unos modelos perfectos, poderosos, eventuados, o lo que fuera, que aparecieron ahí, y luego unos seres que son esos, que lograron toda esa perfección que traen a ustedes, que vuelve a ser supremo, que pasa luego Se te por... volvió a ir la voz. Se fue otra vez. No, es que quité, me toca poner tener aquí pegado, Es que parece un clip. pues sí. el mismo clean, no tengo bigote, me toca en la nariz, ponerlo así, aquí así. Ujú. No te deja hablar. Corazón que mucha gente habla así. Ah, sí, entonces estoy manejando una moto. Sí, así es. Bueno, Pero la idea es que listo, Andrés. miren lo que tiene que hacer ese Dios el Supremo, porque Él es el que equilibra ese exceso de perfección con ese exceso de imperfección y permite que los procesos se vayan dando a la par. Porque es que la otra cosa es que como esto es para individuos, habrá individuos que tienen una velocidad diferente de los otros. Bien sea por el tiempo en que se fueron creados, porque es diferente a algo que fue creado en el primer superuniverso, por ejemplo, que en el séptimo superuniverso, porque el séptimo es más reciente, ¿cierto? Entonces, de los del primer universo va mucho más arriba y él tiene que tener como esa habilidad de equilibrar para no descompensar, porque él también ahí está mencionando eso, que eso genera una serie de tensiones que ese supremo tiene que aprender a regular. Porque tiene que como que equilibrar eso que viene con mucha perfección en el proceso de descender, con eso que está imperfecto, pero que algunos van ganando porque no lo están haciendo todos a la par. Porque hay, como Pero, dirían, alumnos aventajados o alumnos que entraron primero y que van a salir y que tengo que ofrecerles que van a continuar haciendo, pero ¿cierto? Carolina, ¿quién regula? ¿El Dios Supremo, el Dios séptuple o el Ser Supremo? Yo creo que el Supremo al estar en la mitad de todo ese proceso, el Dios séptuple está ahí y también le está ayudando, pero es este como si tuviera la capacidad de hacer equilibrios o de dar la energía, no sé hasta qué punto, cada uno de ellos debe contribuir, pero porque por eso está ahí pintado en la mitad, por eso está en la mitad. Que yo lo concibo de que el Dios Supremo es el que recoge todas las experiencias. Ujú. Recoge, Sí, él no regula. Hubo un discernimiento de Andrés la vez pasada que ese Dios Supremo sí entra a funcionar, ¿sí? Entonces, el discernimiento se decía, ok, entra a funcionar cuando todos somos ya uno, o sea, la entidad, por ejemplo, como una orquesta. Yo adquirí la habilidad de manejar bien el violín y lo toco perfecto. El otro adquirió la habilidad del trombón y lo toca perfecto. Y todos los instrumentos lo vuelven fuerte. Y en ese momento es uno solo. Ese es el Dios super, super.
todopoderoso, ese es el que es Ujú, la máxima unión de todas. Y esa orquesta es la que ujú, expresa ese amor, expresa esa divinidad, expresa esa sí, perfección, ¿sí? El, el, sí. el Supremo Todopoderoso ya es, lo que pasa es que está en proceso de crecimiento. De Sí. actualizarse, No sí. es que tengas Bueno, que esperar a que un día sea, no, él ya es, así como tú ya eres con tu experiencia y mañana eres otro con más experiencia y pasado mañana otro con más experiencia, tú siempre eres. No puede, o sea, no es que él no exista, que sea algo en la imaginación o que sea un proyecto, no. Él mismo crece con experiencia como nosotros. Es como decir que nosotros no somos porque aún no somos Pero, perfectos. pero le hago una pregunta, Andrés. ¿El sí, Supremo exacto. Todopoderoso puede decirse que es el mismo yo soy no absoluto? No, no, el Supremo Todopoderoso, mira, piensa en una persona, la persona, por ser persona ya es persona, ¿sí? Porque el Padre la creó como persona, ¿sí? Eso es Dios el Supremo, a él lo crearon en Abona, pero no tenía la Mm, experiencia en los siete superuniversos. Esa persona va colgando diplomas y los pone en la pared. Ese es el Supremo Todopoderoso. Es la Estamos habla- síntesis Ok, listo, estamos de, hablando de lo de, mismo. de poder, experiencia. ¿Por qué Entonces, poder? ese Porque Supremo ya no es el absoluto, sino el absoluto cualificado. O sea, porque ya tiene todos los diplomas colgados, ¿sí? Es el mismo absoluto, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero eh, en uno es existencial y en el otro es experiencial, pero son los mismos, ¿sí? Exactamente lo mismo, ¿sí? Es el, no, pero No lo veo así. el Supremo no es existencial, él es una deidad experiencial únicamente. mm, Lo que pasa es que eh, los absolutos tienen que ver con el desarrollo de los siete superuniversos en la medida en que van dando la materia prima que se va necesitando, ya sea material o espiritual. o cambio la palabra de absoluto, voy a cambiar la palabra por cualificado. O sea, no cualificado y el otro cualificado, ¿sí? Ambos aportan, ambos están funcionando no solo en la era del Supremo, sino también lo harán en la era del último, en la era Sí, sí, del bueno, absoluto. eso. Ellos empezaron a funcionar, yo creo que desde la creación misma de Abonas, siempre están Pero entregando potenciales para que... imagínese usted la universidad, de nuevo, ¿ok? Entonces, en la universidad, imagínesela usted en diciembre, ¿sí? Todavía no han entrado los estudiantes. En ese momento están listos los salones, en ese momento están listos el pénsul, están listas todas las materias, están listos los profesores, está todo listo. Están probados los exámenes, probado el software, probado todo. O sea, ahí en ese momento es una universidad. Ahí en ese momento hay estudiantes, perdón, hay pénsul que generan, forman estudiantes, pero todavía falta lo que es esa experiencia de esos estudiantes que entran y que cuando se gradúen son exactamente lo mismo, relativamente lo mismo, como fue ese pensum diseñado, ¿sí? De tener unos conocimientos relativamente iguales, ¿sí? Por lo menos, si son de medicina, los, todos los estudiantes del último semestre de medicina deben saber lo mismo en relativa misma, en el mismo proceso para obtener el mismo resultado, tal como está diseñado en el pensum, ¿sí? Ese discernimiento es burdo, pero es para poder entender eso de lo que es ese Dios ese Dios supremo todopoderoso, son esos estudiantes ya con conocimiento y son esos profesores con esa realización y son esa universidad con ese status quo si tenía un diseño y ahora lo tiene con ese status quo. Entonces, estoy enredando. Listo, listo, señor Andrés. Bueno, te iba a decir por qué se llama Todopoderoso o por qué siempre hablan de que es la síntesis de poder, experiencia y personalidad o poder personalizándose. Y es porque entre él más aprende, más poder tiene
en el sentido de sabiduría, poder en el sentido de sabiduría, poder en el sentido administrativo y poder en el sentido de manipulación de la energía. Cada vez le están dando más energía para que administre. Y si tú quieres meter ahí los absolutos, el libro sí menciona en la parte del Supremo que para que haya experiencia tiene que haber potenciales revelados. Entonces, los tres absolutos de potencial que están acá arriba, ellos entregan potenciales en fases primigenias, crudas. Y con la ayuda de los tres absolutos de actualidad, que son la isla, el espíritu y el hijo, las personalidades, el padre le da personalidad a cada personalidad, las personalidades transmutan esos potenciales ya revelados, porque antes eran potenciales ocultos, ¿sí? Tienen que ser revelados primero, en potenciales madurados o en cosas ya completadas, terminadas. Entonces, el Supremo se nutre de la trioidad de potenciales, eso sí lo dice el libro, y de la trioidad de actualidad en un flujo de, primero, de potenciales ocultos a potenciales revelados, y luego de potenciales revelados a potenciales llevados a su máxima posibilidad de desarrollo. Sin, sin esa, o sea, ese es el ciclo de progreso y de desarrollo. Sin eso el Supremo no podría irse eh, formando. formando, no podría, no existiría el crecimiento experiencial, ¿no? Entonces, ahí sí es, ahí tienen que ver los absolutos. De hecho, más específicamente, en los documentos del Supremo hablan de la trioidad de potencial y la trioidad de actualidad, que son la base para el concepto de crecimiento. Y lo otro que quería resaltar es acá que divinidad, acá en el 4, fíjense que dice, eh, acá dice Dios el séptuple, Ujú. por cuyas actividades lo que se está perfeccionando. Y él es el que hace la atención esa que yo les dije, yo lo volví a leer Ajá. y sí, es el séptuple el que hace el equilibrio de la energía entre lo perfecto y lo imperfecto. Sí, lo que se está perfeccionando es Mm, integrado. Esta palabra integrado tiene que ver con lo que significa divinidad, que es unidad, que aunque haya ujú, cosas disímiles, en realidad están unidas. Integrado tanto con lo perfecto como con lo perfeccionado. ujú, Entonces, estas palabras, integrado y divinidad, hacen referencia a, siempre es como un tercero mediador, ¿no? Parece que hay dos extremos, o cara y sello, pero resulta que es la misma moneda, o los dos extremos son los extremos de un único segmento. Entonces, con eso tiene que ver la palabra divinidad o unidad. O sea, hace que no, digamos, se disuelva esa tensión de que exista lo imperfecto ahora y en el futuro vaya a existir lo perfecto, ¿no? ¿Cómo es posible que de lo imperfecto salga lo perfecto, digamos? Entonces, ese es el papel de Dios, el séptuple. Por eso es una respuesta de divinidad, o sea, de integración, de unificación. Mientras que el número uno es la respuesta en la deidad, eso sí se refiere a un nivel de deidad, que es el nivel de supremacía que apareció y tiene pues su personalización, que es Dios el Supremo, pero eso es a nivel de deidad. Mientras Una que este pregunta, Andrés. cuatro es a nivel de divinidad, o sea, de unificación. Una pregunta, Andrés. Que nos lo han dicho aquí en el libro varias veces. ¿Cuál es la esencia, siguiendo con el ejemplo de la universidad, cuál es la esencia de de todo el proyecto de la universidad en una carrera profesional? Es que los estudiantes que entran imperfectos, o entran inocentes, logran al 100%
el pénsul, pero ya no en teoría, como lo tiene el pénsul, sino en son. O sea, ya han experimentado, han Entonces conocido. te hago una Pero pregunta. espera, ¿Qué es espera, más espera. importante? ¿El día de la graduación o, o los 5 o 4 años de carrera? El, bueno, el día de la graduación es el resultado de los 4 años de carrera, ¿sí? O sea, el camino del Ah, guerrero, o sea, es la calidad, porque usted se puede graduar, pero con 7. Y la idea es, ajá. o sea, la idea es que usted sea cada uno de esos principios, cada uno de esos conceptos que vean durante la carrera, ¿sí? Entonces, esa graduación es el momento, es un acto. Que diga, "Ah, ok, se Y acabó, pero te eso hago no es la otra esencia. pregunta. Te hago Pero otra incluso ahí no pregunta. termina, incluso ahí no termina la esencia, Ajá. ¿Qué es más porque importante? ¿El último día de clase o el primer día de clase? es más importante lo que hace después del último día de clase. No, 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 cero, porque esa no está. Se salió por la tangente. Sí, porque, o sea, para mí que es importante, o sea, es un momento magno el primer día, claro, porque es que entraron la Ajá. razón de ser de la carrera, sí, pero son imperfectos, son inocentes, tienen la O, perfección, sí. o todos los días intermedios. eh, Todo el tiempo es perfecto. O sea, Eh, cada eh, pedacito es un logro, cada pedacito es un logro y es la base para que, por eso aquí se hablaba de la demora. Cada Esa es pedacito, la divinidad, esa es la esa la, divinidad, esa es la exactamente, integración. exactamente. Cada pedacito es una ¿Sí? expresión. O sea, el primer semestre es importantísimo. Si no se logra el primer semestre, no podemos pasar al segundo. Y así vamos luego para el tercero. Así se vuelve todo un proceso que es escalonado, pero que tiene que ser, las palabras de nosotros, exitoso, o sea, eficaz, que haya funcionado, ¿sí? Pero la, En, pero la misma esencia es terminar el pénsul. Ahí terminó ese nivel como universidad, pero ahora arranca la profesión como tal, el ejercer eso, el entregarlo, o sea, lo que llamamos servicio, donde la persona ya vive, experimenta, eh, sí, pone sus conocimientos a un servicio universal de otros en otro nivel, ¿sí? Entonces, para mí la esencia esa esencia cuando empieza a trabajar, yo lo asimilo, por ejemplo, como el Dios último. Y cuando yo integro esos buenos profesionales, esos excelente calidad de vida, esa gratitud, esa felicidad de toda la comunidad, y se integra con estos mismos procesos de universidades, integra todos estos procesos de todos los actores que se unieron con otras universidades y todos unidos se forma los planetas o las universidades de luz y vida, es donde ya están en expresión todos en armonía y en amor, ¿sí? Ya no hay castas, ya no hay eh, razas, sino es una sola fraternidad, una sola hermandad. Ese es el Dios último. Eso es lo que, para poderlo entender de qué se trata el Dios último, ¿sí? Bueno, listo, señora, listo, qué pena que me haya salido. no, es que, digamos, yo insisto en que hay que verlo todo como un solo proceso donde todo es importante Entonces uno y todo es pregunta es, parte de lo mismo. Que, o sea, no hay contradicción en que tengas una foto de una persona el primer día de clases y otra foto de la persona graduada y sean la misma. Y lo más interesante no ocurre en los extremos, ocurre en medio. entonces, por ejemplo, en la Trinidad arriba, quite la palabra Trinidad y póngale amor. Entonces la pregunta es, ¿va a existir amor si el espíritu no está? Los Eh, No, tres son importantes, el Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres integran el amor. Y si no existe el espíritu, no está la totalidad del amor. Existe, sí, porque hay una intención del Padre de ese amor, hay una intención del Hijo de que se puede lograr de esa forma, pero se necesita que eso actúe, que eso sea, para que haya la integridad de la palabra del amor, ¿sí?
Entonces, así es aquí en todo esto. Todos los dios séptuples son importantes, pero ellos no son si no existe un proceso de evolución de los seres perfeccionados. No existen, o sea, quedan como teorías, allá quedaron, si no se logra esa perfección de todas las criaturas. Cuando se logra toda la perfección de todas las criaturas, se unen con ese ajustador de pensamiento y después esas uniones se unen con el Dios séptuple. Bueno, y con todos los que haya quien pueda formar todas las trinidades que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Y todos fueron importantes y todos fueron necesarios. No hay ninguno que sea más que el otro. Podría uno decir que lo más importante de todo eso son las criaturas, son las almas. Por eso se dice arriba, se crearon todos los planetas y todos los sistemas para que tú seas perfecto como yo soy perfecto. ¿Sí? Bueno, todas las criaturas sean perfectas. Se crearon los Micaeles para que nosotros, los hijos de Dios, seamos también perfectos. ¿Sí? Pero nosotros no podemos ser perfectos si no están los Micaeles, si no hay planetas, si no hay, bueno, si, o sea, si no existen esas cuatro cosas, o sea, esas cuatro cosas que están acá, ese es, para mí es una cosa maravillosa, perfecta de entender esto como un enfoque sistémico. ¿Sí? Sí, este dibujo que usted tiene al lado derecho es perfecto porque es un enfoque sistémico. ¿Sí? Pero hasta aquí esa es importante, pero lo más importante es el ser supremo. ¿Sí? Que es la esencia de todo esto. Mejor dicho, el ser supremo es el resultado de todo esto, pero ya en experiencia, ya en perfección. Pero no puede ser supremo si no existen los dioses perfectos. ¿Sí? Entonces, todos somos necesarios. Listo, señor Andrés. Listo. Es que esto es Carito, como una teoría de interdependencia, porque es que todo eso perfecto está justificado, tiene un propósito en la medida que los imperfectos existen. Sí, Porque es que me imagino que es igual que lo que quería Dios, el yo soy. Es que si no tengo un interlocutor, nadie se da cuenta que yo existo. sí, exacto. Pero si uno puede Entonces, ya, por eso tuvo que empezar a desdoblarse y a tener interacción, como una interacción yo con yo, pero en una relación en donde esa parte externa, donde yo soy y sigo siendo yo, porque Dios está en el Hijo y Dios está en el Espíritu, pero que les doy la posibilidad de tener independencia, porque es que a través de ellos es que me reconozco y me sé existente, como si me autoobservara. Y luego sí, todo eso que se genera depende de esos que están imperfectos para lograr, o sea, para tener un objetivo y un propósito. Eso es de interdependencia. Esa es sí. la teoría de lo complejo y lo interdependiente. Y si uno mira en la carrera universitaria, ¿quién es el imperfecto? Ahí sería el estudiante que no Ese, trae todavía todo el el que entró, conocimiento. el que entró en enero, ese es imperfecto, pero no quiere decir que es como palabra como tal que sea malo, que sea, no, sino que uno puede decirle, es inocente, o sea, le falta, no tiene conocimiento, falta Mm. experiencia. Es imperfecto Mm. frente al programa, frente al pensum, Pero tiene la posibilidad de ser perfecto. pero tiene todo el potencial de ser perfecto, tiene las condiciones para ser perfecto. Mejor dicho, ya es médico en potencia, por eso habla de los potenciales. Del hecho que haya entrado a la carrera, ya es potencial, es un profesional en potencia en el tiempo y se va a demorar, claro. Y se va a graduar y después va a hacer especialización, maestría y PhD. Sí, pero ahí Que la no, carrera es larga. sí, pero la verdadera esencia es el servicio de todo ese estudio. Sí. Mm. Sí, Pero te digo, pero es que esa es otra cosa que no nos damos cuenta. Esta es una carrera con actividades prácticas, porque si no haces práctica, no funciona el conocimiento, No es, porque es de experiencia. Tienes que hacer la experiencia. Entonces vas adquiriendo la teoría, pero también te dan la oportunidad de hacer la práctica.
y sabe dónde está el máximo, cuando es supremo, o sea, cuando se vuelve ese ser que en la experiencia se volvió, pero ¿sabe cuándo se vuelve supremo? Cuando le enseña a otro A otro. y que Mm, ese otro logró, ahí se volvió supremo, se volvió superior, o se volvió porque ya, listo, ya aprendió, pero también tuvo la capacidad de que otro fuera también igual de exitoso. O sea, es como la ley de sostenibilidad, la ley de, o sea, nunca se acaba, nunca se podrá acabar porque siempre hay un mecanismo para que, como la crianza, como la tener hijos o como tener, sí, alguien tiene que enseñar al otro para que siga la evolución. ujú. En la Entonces, familia el padre genera un hijo que ese hijo se va a volver padre y cuando ese hijo tiene padre, entonces yo empiezo a ser abuelo y entonces es, eso va a ser otro nivel de aprendizaje. exactamente. Y esos abuelos después se vuelven consejeros, ¿sí? De Ujú, todo el resto de abajo, ¿sí? ujú, Y así sigue. Bueno, claro. chévere, bacano, ¿sí? Bacano. A mí este proceso crístico me parece una cosa maravillosa, es perfecto por todo lado, bacano, chévere. Este Bueno, párrafo, este párrafo yo lo he Andresito, leído 4 veces y hasta ahora medio se empieza a entender. una pregunta. Mm. En ese esquema de Dios, de Dios el séptuple, contrastado con lo que dice en el punto 4 de que nosotros somos creadores con Dios, nos volvemos socios con Dios en este intento de volvernos divinos. ¿Dónde estamos ahí en Dios el séptuple? nosotros aportamos al Supremo Ahí estaríamos, ¿cierto? Somos un supremito. al, al aprovechar la guía que dan los creadores supremos. Digamos, a nosotros nos ayudan los creadores supremos como mucho como con el medio ambiente, eh, pero los Micaeles y las ministras también nos ayudan desde adentro con los espíritus que proveen. Entonces, en general, la Trinidad nos ayuda como desde adentro, mientras que los creadores supremos nos ayudan. Poniendo el entorno, el ambiente. Sí, claro que el Espíritu Infinito provee los ángeles y los ángeles manipulan el medio ambiente, ¿no? Y también Pero, los pero siete Andrés, espíritus, los ayudantes de la mente. O sea, Sí. tenemos Andrés, ayudas en lo interno. O sea, tú puedes tener la motivación de ser médico, ¿no? Eso es algo interno. Pero necesitas que de afuera, pues Allá se una ofrezca la universidad. carrera de medicina, Te den todas las opciones de que te, conocimiento y que la te, posibilidad de hacer la práctica, ¿sí? te Todo eso. financien de pronto, o te Mm. presten de algún modo dinero, que haya profesores, que haya instalaciones. Pero entonces, digamos, la inspiración viene más como de las personas de la Trinidad y un poco el medio ambiente lo veo yo pues con matices, ¿no? Pero así como grosso modo, más de los creadores supremos. Sin ellos, de nada serviría tener la vocación, el deseo. eh, Y yo digo que como el padre también lo creó todo, tampoco puede dejar a la criaturita sola, entonces manda al ajustador. lo Ujú. primero que necesitas para empezar es un cuerpo. Sí. Ese cuerpo físico lo diseñan y surge mediante evolución gracias a los portadores de vida que los crean los Micaeles y los ancianos de los Mm, días y las ministras divinas. sí. Entonces ellos dan la base para que exista el crecimiento experiencial. Y en el caso de los Micaeles y las ministras, que son representantes del Padre, el Hijo y el Espíritu, dan el impulso. Y el Padre te da la personalidad, que es realmente la que decide finalmente hacer las cosas, dar el paso adelante. pero Mm. Andrés, Y te da el ajustador también, que es como la guía interna. O Es una pero, sea, de las guías, sí.
pero la Y esencia, eso quiere decir que el Padre está en el principio, pero también en el final. Y entonces estamos Él adentro. está en todo de una todo forma el Todo, que proceso. no se pierde nada. pero es que si, nada. pero si yo lo miro de que el Padre es amor, por decir algo, por poner una palabra, sí, entonces el amor tiene que estar en todo, desde el principio hasta el final. Está en el amor en el Dios séptuple, está en amor en el Hijo, está en amor en los ancianos, está en amor en todo, o sea, todo ese modelo está ahí. El, mira que el amor, Es mucho, el Padre es mucho más que amor. O sea, hay una No, cosa que no, dice ahí en exacto, el libro. no, Es porque mucho es que más allá que el amor. amor es el impulso primario, ¿sí? El libro dice que el amor es el deseo de hacer el bien a los demás, ¿no? Creo que los griegos tenían también esa frase. Pero tú puedes tener el deseo de hacer el bien, ¿sí? Y no actuar, ¿sí? O sea, tú puedes amar, tal vez, bueno, habría que verlo con cuidado desde la inacción. ¿M? Entonces, el amor es el primer paso, pero el amor solito no. no, eso es complicado. El mensaje que yo quería darles, no, o sea, tomé amor como referencia, como esta expresión del Padre. Lo que yo quería decirle a Andrés es que la verdadera esencia es el alma en plenitud expresando la perfección del Padre. Esa es la verdadera esencia. Para eso le dan una herramienta que es la mente, que es la que va a recoger las experiencias y todo eso. Y la mente se debe sostener con un centro de energía. Ese centro de energía, en el nivel que estamos, se llama cuerpo, pero más adelante el centro de energía se llama un cuerpo morontial, que es otro tipo de energía un poquito más sutil. Pero más adelante esa energía ya no es morontial, es espiritual, que es una otra diferente energía. Entonces uno podría interpretar que el cuerpo es un centro que le genera energía, es un centro con el cual se puede experimentar. Sirve también como base de experimentación, ¿sí? Y que es necesario, porque si no se estuviera ese cuerpo, pues la mente no tiene cómo alimentarse y como tal se muere. O sea, desaparece ese cuerpo, ya no hay experiencia acá, no hay posibilidad de experiencia. Entonces, lo que quería decirles es que el cuerpo, entonces la pregunta es, ¿qué se creó primero, la mente o el cuerpo? Entonces, en mi concepto se creó primero la mente y que para que esa mente funcione debemos tener algo que la alimente, que la sostenga, ¿sí? Entonces, para eso en este nivel nos dan un cuerpo. Hay otros seres, aquí están diciendo que hay solamente es el 90%, pero hay un 10% que tienen otras formas de energía, por ejemplo, los que viven eh, en los mundos energéticos muy ¿No se incandescentes. te oye? Hay otros centros, hay seres que pueden vivir en el agua, entonces ese cuerpo puede ser diferente. Seres que pueden vivir en el fuego, que pueden ser diferentes, yo qué sé. O sea, se necesita un medio que alimente, un medio de energía que alimente esa mente. De hecho, lo que quiero decirle. Que aquí, para nuestro caso, se llama cuerpo. Es el cuerpo. Ok. Bueno, em, ¿algún otro comentario o ya dejamos ahí? Sabe qué sería chévere, Andrés? Empezar desde, como estamos en el numeral 6 todo el documento, si uno empieza desde el uno y ver la cadena que está explicando en el 2 en el 3 y en el 6 y se vuelve toda una línea muy bonita Sí, de eso lo hacemos evolución, siempre al Al final final. del documento. se vuelve una línea, o sea, y se entiende el documento como tal. Chévere. Sí, es que eso lo debería hacer uno con todos los documentos, Sí, sí, pero nadie, fíjate que eso, por ejemplo, se le debería enseñar a las personas nuevas porque sí, uno no lo capta al principio, ¿no? Termina el no, documento, pero bueno, miremos primero la introducción y los títulos de las secciones y tratar como de hacer un mapa mental y entender por qué los reveladores eligieron ese orden, Este tipo de manejo de expresión, sí. ¿se si es acuerda? todo un continuo o si son dos temas, primero trataron uno y luego otro, que van en paralelo, o sea, todo tiene una estructura.
Yo me acuerdo cuando hice la charla de un acercamiento al prólogo, fue con ese concepto que usted está diciendo, el poderlo ver como línea, como que es todo un proceso. Y sí, señor, me atisba el prólogo como un proceso, entiendo que dura. Bueno, chévere. Bueno, listo. Entonces, ¿seguimos? Eh, Sí. Esta es la última sección. Y aquí me comí una N. Perdón acá, que es que este Zoom no me está haciendo buen Zoom. Bueno, entonces, eh, última sección del documento 105, la deidad y la realidad. Andrés, ¿podría con, en una express qué es eventual y qué es trascendental? Bueno, acá nos van a explicar en el primer Sí. párrafo, pero eventuar es porque ellos no quieren decir crear para lo que no tuvo comienzo. ¿Sí? Lo que es eventuado siempre ha existido. No puede aparecer el día de mañana algo eventuado porque sería creado, no eventuado. ¿Sí? Lo que es eventuado, eventuado está y siempre ha estado. Por ejemplo, los seres que son eventuados, yo siempre digo, no celebran cumpleaños. Los nativos de Abona no celebran cumpleaños. Eso es imposible de entender. Uno puede hacer símiles, pero en realidad, ¿quién puede entender que un ser haya existido desde siempre? Pero se puede poner este ejemplo burdo. eh, es un ejemplo, ¿no? No digo que eso sea eventual. Yo nací, ¿sí? Ay, respiré, el aire es eventuado, está ahí. Y el último día, me morí, el aire sigue ahí. O sea, uno puede decir que el aire es eventuado. Para esta experiencia, No te oigo. que uno podría decir que el aire en ese momento es eventuado, porque ahí, desde que yo nací estaba y me morí, sigue ahí. O sea, quiere decir que el aire es eventuado. Es como ejemplo burdo, ¿no? Si no es para poder entender hoy en la creación eso, el concepto de eventuado. Sí. Entonces, yo creo que una de estas dos palabras se puede referir a los seres, que serían creo que serían los trascendentales, y eventuación es más el acto de la aparición, pero no porque hayan aparecido de manera creada, sino porque aparecieron en la eternidad. Entonces, Yo eh, lo entendiera como algo que está y aparece solo cuando se necesita y vuelve a dejar de estar. Pero siempre ha estado. O sea, está ahí para ser usado cuando se necesita. es como un verbo, eventuar, o fue Mm, eventuado. Lo que pasa es que nosotros tenemos ahí problemas porque los verbos nosotros lo entendemos como una acción que se ejecuta en un tiempo concreto. mm. Y entonces ahí no es eso. Entonces es imposible porque para nosotros todo tiene un comienzo en nuestra mente, ¿no? En lo que conocemos. Entonces, imaginarse algo que no tiene comienzo. yo, Y Mm. ¿y entonces qué even- diferencia hay los eventuados con los axónicos? Es que eso está muy cercano. es Porque es que parecido. cuando ellos definen acá en el documento 30 los seres trascendentales eventuados, pareciera de que lo definen con la palabra axónito. Mm, No sé si es que no pude copiar. No problema. Absónito es una palabra que no existe en inglés, absonit o absonite. Y obviamente los reveladores se la inventaron
aparentemente, digo obviamente, pero parece como claro que es una combinación de absolute y finite, que es finito. Una mezcla de absoluto y finito. Entonces ellos dicen que es un nivel eh, que está entre lo finito y lo absoluto. O sea, es más que finito, pero no llega a ser absoluto. Echarle una leidita a la definición de seres trascendentales eventuados. Dice, en el prólogo dice, el nivel absónito de la realidad se caracteriza por cosas y seres sin comienzo ni fin y por la trascendencia del tiempo y del espacio. Sea donde fuere en el universo maestro, cuando se trasciende el tiempo y el espacio, dicho fenómeno absónito es un acto de la ultimidad de la deidad. Ujú. El último. Mm. Y Dios Esa es la el último característica. implica la realización lograda de esos valores axónitos, superpersonales, sintetizados, trascendidos, el tiempo y el espacio, y eventuado experienciales, que eso es todo el último. Mm. Coordinados en los niveles creativos finales de la realidad de la deidad. Dice que los trascendentales no son creadores ni criaturas. Son hijos eventuados. Entonces nos dicen que son eventuados los trascendentales de la divinidad, la ultimidad y la eternidad. Estos eventuados no son finitos ni infinitos, son absonitos. Y el absolutismo no es infinidad ni absolutez. Entonces, yo quedo enredada en esa cantidad de términos. Sí, sí, eso es un estado ahí como limítrofe, o sea, un estado ahí es un estado, pero tiene eso, ¿no? La Está en los cualidad, límites de entre los trascendentales y los eventuados. mira, una cosa es cómo aparece, Mm, ¿sí? Otra cosa es qué cualidad tienen, ¿sí? mm, Entonces, por ejemplo, tú naciste en tal día, ¿sí? Tienes la cualidad de ser mujer, por ejemplo. Y otra cosa es que perteneces a la orden de los seres humanos o de los mortales. Entonces es lo mismo. Trascendentales son seres. ¿Cómo se originaron? Son eventuados. ¿Y cuál cualidad tienen? Que pertenecen al nivel absónito. Ujú. Entonces vuelve a repetir eso, ¿cómo es? Una cosa es cómo apareciste. Sí, Otra cosa es cómo nos referimos a ti, como a qué orden de seres o a qué clasificación sí, de seres. el orden. Y Ujú, otra cosa es cuál es la cualidad que tienes. mm, Eres absónito o eres finita, por ejemplo. ¿M? sí. Pero esa cualidad no la tiene sino los trascendentales y eventuales. No, lo absónito, nosotros no somos del nivel absónito, pero podríamos en algún momento dado del futuro, Llegar a ese nivel. estando Ujú, en el espacio-tiempo, tener algún pensamiento, alguna acción, algo que trascienda el espacio-tiempo. Y en ese caso estaríamos eh, participando de lo absónito. No por nuestro origen, sino por nuestras deducciones, lo que sea. ¿M? Cuando Como en yo, una meditación. y cuando somos trinitarios, o sea, que nos unimos, que no tengamos la posibilidad de unirnos con un man de Esa Babona. es otra característica de seres. Hay, por Por ejemplo, eso, pero una característica seres de seres trinidizados, se o llaman. sea, esa los característica de trinizados. los Ujú. trinizados Pero somos nosotros absónitos, o son no, absónitos. pero nosotros no vamos a llegar nunca a ser trinizados. Nosotros Sí, podemos ser glorificados, que es diferente. Los trinizados no. Podemos, podemos participar en la creación de un ser que después sea. Trinizados, pero sí, sí es otro. Esas son clasificaciones de seres, ¿sí? Pero, por ejemplo, si son creados, ya no son eventuados. Que uno eh, puede participar del nivel absónito,
Eventualmente sí, pero no significa que vayamos a ser absónitos, porque nosotros somos finitos. ¿Cuál es la definición? Una de las características de lo finito que tuvo un comienzo, ¿sí? Entonces nosotros siempre vamos a ser del nivel finito, pero podemos aspirar y a veces conseguir entender un poco de esos niveles. ¿M? Pero que yo entienda algo de lo absónito no me va a ser absónito. ¿Sí? Mi origen es el nivel finito. Pero Listo, bueno, arranquemos qué es mm, la veamos que eventuación de los trascendentales. acá Sí. Porque dice que el arquitecto decano es el primer eventuado. los arquitectos Sí, del dice, el universo arquitecto maestro. decano es el primer eventuado y funciona en ese nivel máximo de lo absónito. Esta personalidad última, ni creador ni criatura, se eventuó en los albores de la eternidad y ahora funciona como coordinador exquisito del paraíso y sus 21 mundos de actividades asociados. Hay que repasar también qué significa trascender el espacio-tiempo. Sí, porque En eso el es de nivel los del tres espacios. supremo, nosotros logramos una perfección que significa que identificamos el máximo de verdad, de belleza y bondad en las cosas, o la logramos practicar con referencia a la actual era y a los siete superuniversos. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos decir, voy a hacer tal acción, supongamos que ya somos finalistas. No vamos a decir nunca, voy a hacer tal acción porque yo sé que es la más bella, buena y verdadera desde el punto de vista de los siete superuniversos y el primer nivel del espacio exterior. ¿Sí? Que no tenemos ni idea de qué se va a tratar el primer nivel del espacio exterior. ¿M? Mm. Entonces, pero de ahí también viene el nombre supremo. ¿Sí? Supremo tiene que ver con lo máximo, pero en una etapa. ¿M? Entonces, eh, ¿qué haría un ser absónito? O si lográsemos actuar en nivel de lo absónito. ¿En cuál nivel? Nosotros, o un ser que actúa en el nivel de lo absónito, que Lo asónito tiene 7 niveles. ah, Sí, no, pero no me, claro, exactamente. Que eso lo- es, lo- ese ser sí lograría decir, voy a hacer esta acción porque es buena, verdadera y bella, teniendo en cuenta el proyecto del primero o del segundo o del tercero o hasta el cuarto nivel del espacio exterior más los siete superuniversos. ¿No? Ujú, Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso? Porque estamos limitados por el espacio, ¿sí? Lo que conocemos es hasta donde hemos visitado como, digamos, como finalistas, habremos visitado los mm, siete superuniversos, nada más. Y conoceremos o tendremos experiencia con referencia a la actual era. ¿No? Entonces, digamos que el mandato de ser perfectos como yo soy perfecto es, esta es apenas la cuota inicial, ¿no? Primero, ser perfectos a nivel de los siete superuniversos y de la actual era, ¿sí? Porque de la otra es que ni siquiera nos han contado mm, y ni siquiera se ha formado físicamente, entonces, pero el último que se va a ocupar de administrar esto, él sí tiene que ver con las cosas y con los seres que de algún modo trascienden el espacio y el tiempo. ¿M? Trascender, ¿qué quiere decir? No que estén por fuera del espacio-tiempo, sino que estando dentro del espacio-tiempo, logran tener una sabiduría que va más allá de sus limitaciones espaciotemporales. ¿Sí? Los absolutos, ellos sí están más allá del bien y del mal. Ellos ya ni siquiera dependen del espacio-tiempo. ¿Mm? Es como la persona que yo, yo siempre pongo este ejemplo, que es iracunda, ¿no? Entonces al principio la ira la domina. Con el tiempo aprende a contar hasta 10. Y entonces la ira está ahí, pero él la controla y no reacciona, ¿no? Y en un tercer nivel ya no siente ira, ¿sí? Ya. Entonces en el primer nivel es dependiente, está como en el nivel de lo finito.
Luego, cuando logra controlarla, está trascendiéndola, pero la ira está ahí. Y ya cuando es que ni siquiera logran irritarlo, no siente ira, ahí ya ni siquiera tiene que trascender, ahí ya está más allá de eso. Bueno, pero Ah, bueno. leamos para que nos podamos Leamos. confundir con más confianza y confundamos a Marlene que acaba de llegar. Sí. No, me dio risa porque tratando de buscar, lo que hice fue embolatarme. Los asónitos tienen 7 niveles. Sí. Y, ¿En lo- qué documento y encontraste eso? Que no me en acuerdo. el 30 documento, ahí deja cita que yo pegué en esa sección. Y eso, y 7 niveles. Y cada nivel tiene 12 fases o algo así. O sea, 12 subniveles. Sí, Pero no te dicen cuáles son los 7 niveles, solo nombran. no, los no, solo menciona dice que nomás y tiene. los tiene, pero también te muestra aquí, cuáles son los seres que están allí. Bueno, le damos acá. Voy a leer un pedacito, vamos a leer por capítulo, ve por párrafo, ¿cierto? Ujú. Sí. Sección 7, la eventuación de los trascendentales. Los trascendentales son subfinitos y subabsolutos, pero superfinitos y supercriaturales. Subinfinito será. Sí, Dice ok. superfinitos. No, es que leíste subfinitos y Super, es vamos a leer. subinfinitos. Vamos a leer, los trascendentales son subinfinitos y subabsolutos, pero superfinitos y supercriaturales. Los trascendentales se eventúan como nivel integrante correlacionando los supervalores de los absolutos con los máximos valores de los finitos. Desde el Ajá. punto de vista de la criatura, lo que es trascendental parecería haberse eventuado como consecuencia de lo finito. Desde el punto de vista de la eternidad, en anticipación de lo finito, y están los que lo han considerado un preeco de lo finito. Tremendo trabalenguas. Ay, que me confundí. Hola, Marlencita. Hola. Bien, ¿cómo Mm. vas? Bien, hola. Bueno, aquí también esto tiene que ver con los seres del nivel superpersonal, Ujú. porque acá mencionan supervalores, ¿no? Es, Ujú. son valores que van más allá de lo que nosotros somos capaces de visualizar como un valor. Pero, pero, Supervalores de los absolutos. pero Habría Carolina, que empezar. Carolina habló ahorita de los arquitectos universales, ¿sí? Tomando a ese personaje que en el tema de los trascendentales, que es subinfinito y subabsoluto. Cuando yo entiendo subinfinito es que es antes, como, No, por debajo. Por debajo de lo infinito y y por debajo de lo subabsoluto, absoluto. Pues no alcanzan a ser infinitos ni si no alcanzan a ser absolutos. Pero Exactamente. son por encima de lo finito y pero por son, encima de las criaturas. Eso es una capita, que como Abonas todo se divide en 7. principalmente abona, pero también algunas cosas en el paraíso están en ese Sí. nivel. por eso, pero es que dice, dice, son subinfinitos, dice, los trascendentales son subinfinitos, pero superfinitos. ¿Qué Sí. quiere decir eso? Son Están entre lo subabsolutos, finito. pero Está entre lo supercriaturas. finito y lo infinito. Pero te digo que es Ajá. como un pedazo del sándwich, como una capa No, ahí, hombre. que separa lo finito de lo infinito, y ellos están ahí. Si yo pongo una línea, entonces hasta aquí, aquí empieza lo finito y allá está lo infinito. Ellos dicen, ahí en esa línea hay espacio y ahí están esos, los trascendentales. Dicho con otras palabras, están por debajo de lo infinito, pero por Por encima. encima de lo finito Están por debajo de lo absoluto, y por pero encima de las por criaturas. encima de las criaturas. Mm. Mm. Ok. O sea, Es, no son la Trinidad, por ejemplo, esos no son los. exacto. Ok, ok. Sí. Sí pido ese ejemplo. Listo, perfecto. Ok.
Muy bien. Sí. Sí, porque es una membrana ahí que diferencia lo finito de lo infinito, pero en esa membrana, como en todo en una, ya tiene niveles y Pero entonces existen cosas ahí. la pregunta es, ¿los arquitectos universales son trascendentales? Los arquitectos, Son, lo que les mm, leí es que eran los primeros eventuados. mm, Es No, el ellos primer son, no, eventuado. para Puede ser un trascendental, sí. sí que ya logró, o sea, no son infinitos, o están por debajo del infinito, por debajo del absoluto, pero están por encima De lo de lo finito, finito sí, y por y por encima de las encima de las criaturas. criaturas. ¿Ok? O sea, ya logró trascender, ¿sí? Sí. no, ellos no logran, Ya Ellos son viven ahí, trascendidos, son ellos ellos están trascendidos. ahí, así son. Fueron así creados son. así, Así. fueron No, Así no, fueron no, creados. creados. no fueron creados. No, no, Están en no, esa Bueno, frontera y fueron aparecieron con esa creados para condición. vivir en esa no frontera. fueron creados, siempre han sido, son Claro, siempre han eventuados. sido, sí, porque eso no tiene origen. Ah, Siempre han sido, han estado ahí. Sí. Por eso dice que son supercriaturales. O sea, ¿qué Mm, quiere decir criatura o creatura? Viene de creado. creados, sí. Nosotros somos criaturas porque somos creados. Ellos, Creados, sí. ellos no son criaturas. Bueno, ahí dice, los trascendentales se eventúan como nivel integrante correlacionando los supervalores de los absolutos con los máximos valores de los finitos. Sí, o sea, supervalores son los que tienen Padre, Hijo, Espíritu. Ujú, ujú. Y nosotros tenemos lo que les decía hace un rato, Máximos valores de unos los finitos. valores, pero que son relativos a la actual era, ¿sí? Ujú. O sea, en cuanto tiempo y en cuanto espacio son relativos a la actual era y a los 7 superuniversos. ¿Sí? Es que es para, yo, ¿sabes qué defino eso? Las membranas tienen que ser tan fluidas que se pueda mantener lo de un lado, de ese lado, y lo de otro, el otro lado, porque si no se rompería. Para eso es la función de una membrana. Y Sí, la eso membrana lo que hace es tener en contención lo de un lado en relación con lo del otro. Y sí, eso es lo que hacen estos seres, abona, siendo parte de sus límites. abona dicen que es un amortiguador entre lo finito y lo infinito. Es como uno de los Exactamente. papeles. Allá abajo está eso. Lo que hace una membrana en una célula. ¿Y cómo logra eso? Siendo de un material que es fluido, tiene una capa, tiene una densidad y permite que haya paso de algo que está acá, acá, pero controlado, y de lo que está acá hacia allá, pero controlado, Mm. para evitar que haya una ruptura. Es lo que mantiene la estabilidad de la existencia de esos dos, de esas dos opciones grandes. Y yo creo La que hacen pregunta, como un degradé que para va para un lado y de lo otro hacia el otro lado, ¿no? ¿cómo se puede correlacionar supervalores de los absolutos con los máximos valores de los finitos? El Padre, el Hijo y el Espíritu tienen valores, sí, ¿cierto? Son el origen de los valores, Mm, pero los valores de ellos trascienden nuestros valores, ¿sí? mm. Obviamente, porque ellos tienen Esos valores, son existenciales, mientras que los valores finitos son experienciales. sí, porque es que ellos son los únicos que entienden el plan, entienden lo que va a pasar en los 4 niveles del espacio exterior, lo que va a pasar después, lo que va a pasar en otra era, lo que de pronto pase en el espacio desocupado arriba y abajo, lo que de pronto pase que ni siquiera lo podemos describir porque no hay nada parecido ahora. ¿M? Entonces, ¿tú cómo construyes tus valores? Primero analizas hechos, les das un significado y Ujú. luego, Vuelves valor. dependiendo en tu guía interna o en tu sabiduría, valoras más unas cosas que otras, ¿no? Mm. Entonces, esos son lo más que tú puedes tener de experiencia se va por ahora a limitar a los 7 superuniversos. Sería un máximo finito. Sí. Ujú. Mm. O sea, aunque estemos en el cuerpo de la finalidad,
nuestra sabiduría es finita. Y aunque estemos en el cuerpo de la finalidad, si nos preguntan qué será lo más conveniente teniendo en cuenta el primer nivel del espacio exterior, tendremos que contestar, no tengo la más remota idea, no sé. No sé porque nadie sabe en qué va a consistir ese nuevo proyecto. ¿Sí? Es que en Urantia no es que ya me gradué y tan chévere y tan bonito y todo y ay, tan pleno. No, Ahí sigue, es un tú es- sigues. es un comienzo y es una revelación de nuestra ignorancia, en realidad, cada graduación. Claro, sí, ¿no? sí, igual pero te digo, es que esto tiene Y los que lleguen, especialización, maestría y PhD. y los que lleguen al primer nivel entran como alumnos, Sí. Ellos ¿sí? están más lejos aún, están más en desventaja, no van a participar en la formación del Supremo porque ya estará terminado el Supremo. Porque ellos ya son supremos. Entonces no, ellos Se tienen ahí pierde una una parte. desventaja, dice el libro, porque el Supremo ya va a estar terminado cuando llegue a Mm, luz y vida el nivel de los 7 superuniversos. Entonces seguramente que tendrán algo mucho más grande que los ajustadores, por ejemplo, en Sí, compensación sí, o sí. algo. Ya ellos van a ser ahorita somos nosotros los consentidos pero en ese O momento van a ser ellos. podría decirse que nosotros vamos a ser los Micael, o sea, los que llegan allá son Micaeles. O Allá sea, van a trabajar. nosotros como Micaeles, mejor dicho. No creo. No, ¿qué quiere ser Micael? Pero no. Los Pero, Micaeles ya no van a pero tener si ya soy, pero si yo nada que soy, ya hacer tengo la acá. perfección, si ya tengo la perfección del Padre, ya puedo entrar a ser creador. Pero soy perfecto en mi nivel. O sea, yo tengo una mm. potencialidad inicial y la logré, pero no quiere decir que pueda ser Micael. Mm. Pero ¿por qué no? Si puedo llegar a No, ser como No, llegó mira, Micael acá. porque un el niño de mandato kinder. es ser perfecto como yo soy perfecto, pero de acuerdo a la esfera donde nosotros estemos, Por nosotros. eso, o sea, cuando yo salgo del paraíso, regreso al paraíso, ya hice el primer nivel experiencial. Ahora voy a un primer nivel exterior como, como existencial, o sea, como un Micael. No, No, nunca, tú, Voy a hacer un nunca tú proceso seré nunca de, serás existencial, existencial. No. Los, que u- siempre los fui únicos creado. existenciales son Se te notará el siete origen. absolutos. O sea, mira, tú te habrás graduado de kinder a la perfección, ¿sí? Y se te felicitará y todo, pero por graduarte de kinder a perfección no te van a nombrar presidente. Ujú. bueno, no Y importa. además los Micaeles, algunos creadores dicen, los Micaeles ya no van a tener nada que hacer acá porque el Supremo va a gobernar y los universos locales, los sistemas, los sectores, todos los niveles, los planetas se van a autogobernar en ese momento. Y no podría, Entonces los Micaeles se van ellos tienen, el libro lo menciona, una asignación o una etapa que nadie conoce, pero que sospechan que tiene que ver con la era del último y los niveles del El espacio último. exterior. y no será que se van como ancianos de los días de los universos exteriores. Los ancianos de los días, dice el libro, que sospechan que son los únicos que están amarrados y que siempre van a estar en los superuniversos. Eso O sí. sea, como una función de todo un conglomerado donde existen allá Como el, como que el- existen, conglomerado donde existen los Micaeles, están dentro de ese sistema. Entonces, ellos están gobernando todo eso, ese superuniverso. Entonces, pensar, yo estaba imaginándome mentalmente mi locura, es que esos Micaeles, ok, ya fueron supremos, logran toda esa perfección, y entonces van a los universos exteriores como como el papel de un anciano de los días, o sea, gobernando todo un sí, vasto sector como Dios supremo. sí, pues es que acuérdate que en el libro de Urantia nada es estático. Nada, sí. Entonces, Y es por infinito, ejemplo, nunca acaba. lo que ahorita son mundos de estancia, que son escuelas, cuando un planeta llega a luz y vida, Tiene esos edificios justificación. ya no sirven porque los mortales se saltan ese nivel. Entonces empiezan a cumplir otras funciones. Mm. Y los
en el paraíso hay unos seres que están transmutándose y están desapareciendo, hay otros que están llegando. Entonces las funciones van cambiando, igual que en una familia. El ejemplo es el de una familia. Los papás no hacen las mismas funciones cuando no tienen hijos, a cuando están criando, a cuando los hijos ya son grandes, a cuando ya se van. ¿Sí? Y son los mismos Cuando les papás. traen nietos, sí. Y cuando le traen los nietos. Por Entonces, eso, a medida que va avanzando el universo, las eras, los seres mutan, incluso de orden. Hay unas órdenes que están desapareciendo, como los mensajeros solitarios. Mutan de función, mutan de ubicación, de orden. ¿Sí? Entonces, eh, Abona está cambiando ahora mismo. Los siete superuniversos están cambiando, tienen un organigrama, pero es decir, en tu casa, tú tenías un cuarto para que los niños jugaran, para que los niños leyeran, pero los niños crecieron y se fueron. Entonces esa habitación empieza a cumplir otras funciones. Lo mismo, tú tenías unos tiempos dedicados para acompañarlos, para jugar con ellos, para educarlos, pero si se van, no quiere decir que tú quedes cesante. Te Te pones a hacer. consigues un perro. Sí, bueno, sí, No. Empieza a hacer tus hobbies, haces otras cosas. Se acabó la función de papá, pero sigue siendo Wilson. pero ganaste Que en tiene que mirar qué experiencia. sigues haciendo. Ganaste en experiencia y te dedicarás a algo por eso, diferente, pero pero donde aprovecharás tu usted se experiencia. imagina un Micael experiencial. Ellos son experienciales. No, ellos nacieron y y se formaron hasta lograr con la experiencia, lograr ese Micael supremo. Son, son de origen divino, pero son experienciales. Por eso ellos no son soberanos hasta que Tiene no un se les camino quitan de sus crecimiento. Entonces ornamentos. ya lograron una supremacía a este nivel. Entonces, Ellos le y aportan al Supremo, sí, eso. Entonces yo digo, los pero mayores. por encima de los Micaeles hay todavía unos sectores menores, sectores mayores, y hay una vaina de ahora, y hay todas las cosas. Entonces yo digo, pienso yo, ¿no? Que ya que hay importante, es que por esa misma evolución, más arriba, es decir, al rol de anciano de Bolivia, acá No en se el te oye. mundo exterior, entonces ellos pueden tener un rol de ese Dios supremo, eh, pero en un mundo más grande, manejando Micaeles supremos, por decir algo, pero ya con experiencia, de experienciales como, o sea, por decir algo, estoy imaginándome, ¿no? Que nosotros iremos a pasar algún día como Micaeles No, experienciales, estoy imaginándome, no, y hacer todo un proceso de evolución con otro tipo de seres, lógico. ¿Y cuál es tu afán de aspirar a ser Micael? ¿Qué No, yo tal no, que te no, manden de ángel de la guarda así bien raso por ahora allá a estoy aquí servir? estudiando Y Urantia, tú allá ¿sí? protestando, yo pensé que aquí el trabajo era de Micael y me anoté y me toca acá cuidar. No, pues es vea, exactamente como cuando usted entra a ser edil en un barrio diciendo, no, pues yo aspiro algún día Funciones. a ser senador, y ¿por qué no va a ser Petro? Ilusiones, yo aquí Entonces, tengo la ilusión, a ver, de pronto nunca va a ser cierta, pero la ilusión me motiva, eso es como la zanahoria que le ponen al caballito para que corra. Hay que de vez en cuando darle un trascazo a esa zanahoria, si no usted se aburre y ya no, entonces, ay, no, Es que es sueña, más, mi vida, mira, eso es Wilson, una posibilidad. ¿por qué se cuando vuelve tú infinito? eres, ¿Por qué cuando se tú vuelve te, infinito? cuando tú te gradúas de finalista, acuérdate que dice el libro que eres un espíritu de sexta etapa. Sí, Y ellos sospechan que te falta todavía otra graduación. claro, ¿Sí? claro. Entonces no te van a dar, o sea, todavía no te van a contratar en ningún lado porque te falta un semestre de hecho. No estás ni graduado, no estás bien graduado ni siquiera. Wilson, ahí en el chat te puse el camino de los Micaeles. Para que lo- Colóquelo en el WhatsApp para que quede, porque ahorita bueno, Pues terminemos de analizar sí, 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 Miren ese párrafo. Bueno, entonces desde el punto de vista de la criatura, o sea, nosotros ya entendiendo que existen seres que son trascendentales, Están en la membrana de separación. sí, desde nuestro punto de vista diríamos, claro, los crearon,
para ayudarnos a nosotros los finitos, ¿no? No los crearon, se eventuaron pensando en nosotros los finitos. Y el otro punto de vista es desde el punto de vista de la eternidad, o sea, No, pero no vas tan rápido porque ese punto de vista de la criatura, yo nunca como criatura mm, podría entender eso que está diciendo allí. no, pues una vez que que te cuentan que existen los trascendentales, tú dices, los trascendentales los eventuaron pensando en que íbamos a estar los finitos, ¿no? Entonces, Como para ser los que nos reciben, como para darnos la como que bienvenida. nosotros fuésemos la razón de ser, ¿no? Nuestro punto de vista antropocéntrico, digamos. Sí. O sea, Y desde el punto de vista del otro lado, que son los de la eternos, eternidad, o sea, ajá, tal vez digamos del Padre, el Hijo y el Espíritu, en anticipación de lo finito. de lo finito, un preeco de lo finito, Sí. dice él. O sea, nosotros tendemos a verlos a ellos como, como que se los crearon para nosotros, aunque no fueron creados, ¿no? Pero para nosotros, tal vez todo queremos verlo o solo lo podemos imaginar como que se creó en algún momento. Pero sí, esto estuvo interesante porque por fin entendí dónde están esos. Esos están en esa membrana de diferenciación entre lo finito y lo infinito. Ujú. Igual que una membrana separa el contenido ¿Y interno de dónde una viven célula de su estos entorno. trascendentales? ¿Dónde viven? ¿En la Si bola mal no o en el recuerdo, hay paraíso? muchos en Abonas, principalmente, pero también hay ciudadanos del paraíso, Mm, que son de ese nivel. Que por estar en el paraíso no son absolutos, porque absoluto solo es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero obviamente no serán finitos si tienen origen en el paraíso, ¿no? sí. Y como en el paraíso no existe el espacio ni el tiempo, entonces lo que sea que haya allá tiene que ser de naturaleza eventuada. Bueno, ¿dejamos ahí o quieren leer el otro? Que dejemos ahí. Entonces voy a parar la grabación y continuamos Ujú. con el párrafo 2 la próxima vez.